El coronel Baños hunde a Sánchez en el Congreso al decir no nos fiemos de nadie, pues muy agradecido. Un honor verdaderamente con mi análisis y quiero empezar diciendo que, en esta ocasión he sido convocado por el grupo parlamentario Vox. Para mí, es importante destacar que, como militar en la reserva, mi única ideología es España, los españoles, la democracia y la libertad. Con la autorización del señor presidente, voy a hablar sobre temas muy importantes para España. Lo primero que debemos decir es que no nos debemos fiar como españoles absolutamente de nadie, ni siquiera de aquellos que teóricamente son nuestros aliados y amigos. La desinformación y el engaño son consustanciales con la naturaleza humana desde el principio de los tiempos. La desinformación consiste en proporcionar información errónea a sabiendas y con intencionalidad. En la guerra, la desinformación es el principal instrumento del arte de la guerra, como lo afirmaban los grandes clásicos teóricos de la guerra como Clausewitz y Santezeu. La desinformación se encuentra presente en tres ámbitos principales: la guerra, los servicios de inteligencia y la política. En la guerra, la desinformación se utiliza para engañar al enemigo y lograr ventajas estratégicas. En los servicios de inteligencia, la mentira es uno de sus principales feudos. En la política, lamentablemente vemos casos todos los días de desinformación y mentiras descaradas. La desinformación tiene diversos objetivos. Uno de ellos es desorientar a la población para que sea pasiva o de su anuencia a determinadas acciones. Otro objetivo es demonizar al adversario, convenciendo a la población de lo malos que son. Incluso puede llegar a la manipulación mediática y la propaganda para influir en la opinión pública. La desinformación se realiza de manera metódica por parte de todos los actores en el contexto geopolítico actual. Estados Unidos, Rusia y China son los principales contrincantes en esta guerra de desinformación. Estados Unidos, que dominó el mundo como potencia unipolar, ahora se enfrenta a Rusia y China como rivales geopolíticos y geoeconómicos. Es importante entender que vivimos en un permanente estado de desinformación por parte de los medios de comunicación. Muchas veces se emplea el framing, que consiste en enmarcar la noticia de manera sesgada para favorecer determinados intereses. Además, se utilizan diversas estrategias para desinformar, como la creación de falsos expertos o la ocultación de información incómoda. El uso de la desinformación no se limita solo a los ámbitos políticos y militares, sino que también ha avanzado hacia otros sectores de la sociedad. En la era digital, las redes sociales y los medios de comunicación online se han convertido en plataformas ideales para manipular la información y difundir noticias falsas. Muchas veces, estas noticias falsas se comparten masivamente y se viralizan rápidamente, lo que puede generar un impacto significativo en la opinión pública. Es importante destacar que la desinformación no solo se basa en proporcionar información falsa, sino que también puede involucrar la distorsión de hechos reales. Por ejemplo, se pueden tomar declaraciones o eventos sacados de contexto para crear una narrativa engañosa. Además, la desinformación puede tener consecuencias graves en la sociedad, como la polarización política y social, la pérdida de confianza en las instituciones y la disminución del diálogo constructivo. Por eso, es fundamental que los ciudadanos desarrollen habilidades críticas de pensamiento y sean conscientes de la importancia de verificar la información antes de compartirla o creer en ella. La desinformación es un fenómeno que ha existido desde siempre, pero en la actualidad se ha intensificado debido al avance de la tecnología. La era digital ha permitido la propagación masiva de información falsa a través de las redes sociales y los medios de comunicación online. Esto ha generado una gran preocupación, ya que muchas veces las noticias falsas se comparten sin verificar su veracidad, lo que afecta la confianza de las personas en la información que reciben. Es importante destacar que la desinformación no solo se limita a la política y a los eventos geopolíticos, sino que también se ha extendido a áreas como la salud, la ciencia y el medio ambiente. Por ejemplo, se han difundido teorías conspirativas sobre vacunas o cambio climático que carecen de evidencia científica. Ante esta situación, es fundamental promover la alfabetización mediática y fomentar el pensamiento crítico en la sociedad.
Esto implica enseñar a las personas a discernir entre información confiable y falsa, a verificar las fuentes de información y a cuestionar lo que se les presenta. Asimismo, es responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas garantizar la veracidad de la información que difunden. La ética periodística y el rigor en la investigación son elementos clave para combatir la desinformación. La desinformación es un problema que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el mundo empresarial. En la economía, la desinformación puede llevar a decisiones erróneas que afecten tanto a las empresas como a los consumidores. Por ejemplo, la divulgación de información falsa sobre productos o servicios puede perjudicar la reputación de una empresa y generar desconfianza en los consumidores. Además, la desinformación también puede tener un impacto negativo en la economía global. Por ejemplo, la difusión de noticias falsas sobre la situación financiera de un país puede generar pánico en los mercados y provocar una crisis económica. Es por eso que es fundamental promover la educación y conciencia sobre la desinformación. Es importante que las personas aprendan a identificar las noticias falsas, verificar las fuentes de información y tener un pensamiento crítico en todas las áreas de sus vidas. Asimismo, los gobiernos y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para desarrollar estrategias efectivas de combate a la desinformación y promover la transparencia en todos los niveles de la sociedad. La desinformación también puede afectar directamente a la toma de decisiones en el ámbito político. Cuando los ciudadanos reciben información falsa o distorsionada, pueden verse influenciados en su voto y en su apoyo a determinados líderes o partidos políticos. Esto puede llevar a una falta de representatividad y a una pérdida de confianza en el sistema democrático. Además, la desinformación puede tener consecuencias graves en la salud pública. Por ejemplo, la difusión de teorías falsas sobre tratamientos médicos puede llevar a que las personas eviten recibir atención médica adecuada o a que opten por opciones no respaldadas por evidencia científica. Esto pone en riesgo la salud de la población y puede contribuir a la propagación de enfermedades. Otro aspecto importante es el impacto económico de la desinformación. La propagación de noticias falsas sobre productos o servicios puede afectar la confianza de los consumidores y llevar a una disminución en las ventas. Además, la desinformación puede afectar la reputación de las empresas y tener un impacto negativo en la economía en general. La desinformación también puede tener un impacto significativo en el ámbito educativo. A medida que más y más personas tienen acceso a la información a través de Internet, es crucial que sepan discernir entre fuentes confiables y falsas. Por ejemplo, los estudiantes pueden encontrarse con información errónea en línea que puede afectar negativamente su aprendizaje y comprensión de determinados temas. Además, la desinformación puede fomentar la polarización y el extremismo en la sociedad. Cuando las personas están expuestas a noticias falsas y narrativas sesgadas una y otra vez, es más probable que adopten posturas extremas y se cierren al diálogo y la cooperación. Es importante destacar que combatir la desinformación no es solo responsabilidad de los gobiernos y las organizaciones internacionales, sino que también implica la participación activa de cada individuo. Todos podemos hacer nuestra parte al verificar la información antes de compartirla, cuestionar las fuentes y promover la educación mediática en nuestro entorno. La desinformación también puede tener un impacto en el ámbito de la seguridad nacional. Los actores detrás de la desinformación pueden aprovecharse de la vulnerabilidad de la sociedad para difundir información falsa que pueda socavar la estabilidad y la confianza en las instituciones. Además, la desinformación puede ser utilizada como una herramienta para influir en las elecciones y en la toma de decisiones políticas de un país, creando divisiones y discordia en la sociedad. Es importante mencionar que la lucha contra la desinformación requiere de la colaboración de diversos actores, incluyendo a los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y las plataformas digitales. Estas entidades deben trabajar en conjunto para promover la transparencia y la veracidad de la información,
fomentando la educación mediática y promoviendo prácticas éticas en la difusión de noticias. Además, es fundamental que los ciudadanos sean conscientes de los peligros de la desinformación y estén capacitados para identificarla y combatirla. Esto implica desarrollar habilidades de pensamiento crítico, cuestionar las fuentes de información y buscar múltiples perspectivas antes de formarse una opinión. La desinformación también puede tener un efecto perjudicial en el ámbito de la seguridad cibernética. Los ciberdelincuentes aprovechan la propagación de noticias falsas para llevar a cabo ataques cibernéticos como la propagación de malware o el phishing. Al engañar a las personas con información falsa, los delincuentes pueden obtener acceso no autorizado a sistemas y datos confidenciales. Además, es importante señalar que la desinformación no solo afecta a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Los actores estatales y no estatales utilizan la desinformación como una herramienta para influir en la política y las decisiones de otros países. Esto puede generar tensiones y conflictos entre naciones, afectando las relaciones internacionales. La desinformación también puede ser utilizada como una herramienta de manipulación política y electoral. Los actores detrás de la desinformación pueden difundir rumores falsos o noticias engañosas para influir en el voto de los ciudadanos y perjudicar la reputación de ciertos candidatos o partidos políticos. Esto puede llevar a una falta de transparencia en el proceso democrático y afectar la validez de los resultados electorales. Además, la desinformación puede tener un impacto negativo en la confianza y la cohesión social. Cuando las personas están expuestas a información falsa o manipulada, puede haber un aumento en la desconfianza hacia los demás y una falta de solidaridad entre los diferentes grupos sociales. Esto puede llevar a una polarización y a la división en la sociedad, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes. Por otro lado, es importante destacar que la desinformación puede ser combatida a través de la educación y la alfabetización mediática. Es fundamental que las personas aprendan a cuestionar la información que reciben, a verificar las fuentes y a desarrollar habilidades críticas de pensamiento. Además, las plataformas digitales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de información verificada y en la promoción de prácticas éticas en el periodismo. La desinformación también puede tener un impacto negativo en la economía global. Por ejemplo, la propagación de noticias falsas sobre la situación financiera de un país puede generar pánico en los mercados y provocar una crisis económica. Además, la desinformación puede afectar el comercio internacional, ya que puede crear incertidumbre en los inversionistas y disminuir la confianza en los mercados internacionales. Otro aspecto importante es el impacto de la desinformación en la sociedad civil. La propagación de noticias falsas y teorías conspirativas puede generar tensión y conflictos entre diferentes grupos de la sociedad. Esto puede llevar a una polarización social y a una disminución en la confianza y el diálogo entre los ciudadanos. Es fundamental que las instituciones educativas y los medios de comunicación trabajen juntos para fomentar la alfabetización mediática desde temprana edad. Enseñar a los estudiantes a analizar críticamente la información y a verificar las fuentes es fundamental para combatir la desinformación y promover el pensamiento independiente. Además, es importante que los gobiernos implementen políticas y regulaciones para combatir la desinformación. Esto puede incluir la promoción de la transparencia en los medios de comunicación, la creación de leyes que penalicen la difusión de noticias falsas y la promoción de la diversidad y pluralidad de voces en los medios. La desinformación también puede tener un impacto en la seguridad nacional de un país. Los actores detrás de la desinformación pueden utilizarla como una herramienta para socavar la estabilidad y la confianza en las instituciones. Por ejemplo, difundiendo información falsa que genere división y discordia dentro de la sociedad. Además, la desinformación puede ser utilizada para influir en la toma de decisiones políticas y en las elecciones de un país, creando una falta de representatividad y una pérdida de confianza en el sistema democrático. Es importante destacar que la desinformación no solo se limita a la política y a los eventos geopolíticos, sino que también puede afectar otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, la desinformación puede llevar a que las personas tomen decisiones perjudiciales para su bienestar,
como evitar vacunarse o poner en duda la efectividad de tratamientos médicos comprobados. Esto puede tener graves consecuencias para la salud pública y contribuir a la propagación de enfermedades. Además, la desinformación puede afectar la economía de un país. La propagación de noticias falsas sobre la situación financiera de una empresa o un país puede generar pánico en los mercados y provocar una caída en la confianza de los inversionistas. Esto puede resultar en una disminución de la inversión y un impacto negativo en el crecimiento económico. La desinformación también puede tener un impacto negativo en el ámbito educativo. Cuando circulan noticias falsas y desinformación en las redes sociales, los estudiantes pueden encontrar dificultades para discernir lo que es verdadero y lo que no lo es. Esto puede afectar su capacidad para adquirir conocimientos precisos y confiables y puede perjudicar su capacidad para tomar decisiones informadas en su vida académica y más allá. Además, la desinformación en el ámbito educativo puede llevar a la propagación de estereotipos y prejuicios. Si los estudiantes son expuestos a información falsa o distorsionada sobre determinados grupos de personas, puede contribuir a la discriminación y la exclusión en el entorno escolar. Además de los impactos mencionados anteriormente, la desinformación también puede tener graves consecuencias en el ámbito medioambiental. Por ejemplo, la difusión de información falsa sobre el cambio climático puede generar confusión y escepticismo en la sociedad, lo que dificulta la adopción de medidas efectivas para abordar este problema global. Asimismo, la desinformación puede promover prácticas insostenibles y perjudiciales para el medio ambiente como la deforestación o el uso desmedido de recursos naturales. En cuanto a la salud mental, la desinformación puede tener un impacto perjudicial. La propagación de teorías conspirativas y noticias falsas puede generar ansiedad, estrés y miedo en las personas. Además, puede socavar la confianza en las instituciones y en la ciencia, lo que dificulta la adhesión a medidas de salud y seguridad recomendadas. Por otro lado, es importante destacar que la desinformación puede ser utilizada como una herramienta de manipulación en situaciones de conflicto y guerra. Los actores detrás de la desinformación pueden difundir información falsa con el objetivo de sembrar la discordia y desestabilizar a los oponentes. Esto puede llevar a un aumento de la violencia y a una prolongación del conflicto. La desinformación no solo afecta a nivel nacional, sino que también puede tener consecuencias en el ámbito internacional. Los actores estatales y no estatales utilizan la desinformación como una herramienta para influir en la política y las decisiones de otros países. Esto puede generar tensiones y conflictos entre naciones, afectando las relaciones internacionales. Es importante mencionar que la desinformación puede ser utilizada como una herramienta de manipulación política y electoral. Los actores detrás de la desinformación pueden difundir rumores falsos o noticias engañosas para influir en el voto de los ciudadanos y perjudicar la reputación de ciertos candidatos o partidos políticos. Esto puede llevar a una falta de transparencia en el proceso democrático y afectar la validez de los resultados electorales. Además, la desinformación puede tener un impacto negativo en la confianza y la cohesión social. Cuando las personas están expuestas a información falsa o manipulada, puede haber un aumento en la desconfianza hacia los demás y una falta de solidaridad entre los diferentes grupos sociales. Esto puede llevar a una polarización y a la división en la sociedad, dificultando el diálogo y la búsqueda de soluciones comunes. Por otro lado, es importante destacar que la desinformación puede ser combatida a través de la educación y la alfabetización mediática. Es fundamental que las personas aprendan a cuestionar la información que reciben, a verificar las fuentes y a desarrollar habilidades críticas de pensamiento. Además, las plataformas digitales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la difusión de información verificada y en la promoción de prácticas éticas en el periodismo. La desinformación también puede tener un impacto negativo en la economía global. Por ejemplo, la propagación de noticias falsas sobre la situación financiera de un país puede generar pánico en los mercados y provocar una crisis económica. Además, la desinformación puede afectar el comercio internacional, ya que puede crear incertidumbre en los inversionistas y disminuir la confianza en los mercados internacionales. Otro aspecto importante es el impacto de la desinformación en la sociedad civil.
La propagación de noticias falsas y teorías conspirativas puede generar tensión y conflictos entre diferentes grupos de la sociedad. Esto puede llevar a una polarización social y a una disminución en la confianza y el diálogo entre los ciudadanos. Es fundamental que las instituciones educativas y los medios de comunicación trabajen juntos para fomentar la alfabetización mediática desde temprana edad. Enseñar a los estudiantes a analizar críticamente la información y a verificar las fuentes es fundamental para combatir la desinformación y promover el pensamiento independiente. Además, es importante que los gobiernos implementen políticas y regulaciones para combatir la desinformación. Esto puede incluir la promoción de la transparencia en los medios de comunicación, la creación de leyes que penalicen la difusión de noticias falsas y la promoción de la diversidad y pluralidad de voces en los medios. La desinformación también puede tener un impacto en el ámbito de la seguridad nacional de un país. Los actores detrás de la desinformación pueden utilizarla como una herramienta para socavar la estabilidad y la confianza en las instituciones. Además, la desinformación puede ser utilizada para influir en la toma de decisiones políticas y en las elecciones de un país, creando una falta de representatividad y una pérdida de confianza en el sistema democrático. En resumen, la desinformación es un problema complejo que afecta a diversos ámbitos de la sociedad. Desde la política y la economía hasta la educación y la seguridad nacional, la desinformación puede tener consecuencias negativas en la confianza, el diálogo y el bienestar de las personas. En conclusión, la desinformación es un fenómeno que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, desde la política y la economía hasta la educación y la seguridad nacional. La desinformación puede tener consecuencias negativas en la confianza, el diálogo y el bienestar de las personas. Es fundamental promover la alfabetización mediática y fomentar el pensamiento crítico para combatir la desinformación. Además, los gobiernos, los medios de comunicación y la sociedad en general deben trabajar juntos para promover la transparencia y la veracidad de la información. Solo así podremos construir una sociedad informada y consciente.